Bienvenidos todos a un programa muy especial, tanto los que estáis aquí presentes en VG Comic, en el Salón del Cómic y Videojuegos de Alicante, como los que posteriormente nos oigan en formato podcast de Una Cosa Más, el programa de Apple y tecnología en podstar.fm. Don Pedro Aznar, ¿cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí. ¿De esta habéis visto en alguna? ¿Habías hecho algún programa en directo? ¿Tengo yo curiosidad? Creo que no. No. Había estado en alguna parecida, pero en esta no. Hemos venido hasta aquí a hablar un poquito de la relación de Apple. Apple, evidentemente, es uno de los grandes precursores de la cultura popular y tenemos, evidentemente, contra la música, es lo primero que se nos viene con toda la revolución de iTunes, hasta cierto punto también la parte de vídeo, ¿no? Más en Estados Unidos con todo el tema de películas y de series de televisión de lo que nosotros ha llegado. Pero también yo creo que la relación más curiosa con el mundo de la cultura popular que tiene Apple es con los videojuegos, ¿no? Y dependiendo del momento en el que uno ha llegado al mundo de Apple, se encuentra una Apple que está totalmente alejada del mundo de los videojuegos o una Apple que con estos cacharros que tenemos delante o que llevamos en el bolsillo es la compañía de videojuegos del momento y, bueno, Pokémon GO para poner un ejemplo, ¿no? Queríamos hacer un poquito de repaso desde los tiempos cuando nuevamente esto nos hace estar tremendamente viejos. Pedro, ¿por qué hacemos estas cosas? De siempre el pasado. No sé, supongo que nos gusta. Pero desde el principio de los tiempos innobles, hablar un poquito de esta evolución que ha tenido Apple y con experiencias personales al mismo tiempo de lo que ha ocurrido con la compañía. Y una cosa que antiguamente se conocía menos, ahora con las películas y pues especialmente con los libros, ¿no? Y siempre hablamos de Revolución en el Valle, que es un pedazo de libro del que hablamos muchas veces. Steve Jobs, el propio Steve Jobs, tuvo una cierta relación con la que era la gran compañía cuando tú y yo crecíamos del mundo del videojuego, que era Atari. Era Atari porque él prácticamente nació o se vio abocado al mundo de la gran empresa con Atari. Él participó dentro de toda la vorágine que había en Silicon Valley sobre tecnología y una de las empresas más punteras en tecnología que había era Atari en aquel momento. Él, encontró un trabajo de verano en Atari, que era, estaban haciendo algún tipo de videojuegos y pensaron que sería interesante dar un trabajo a aquel hombre que tenía algunas ideas locas, pero que, le propusieron un reto. Ahí le propusieron un videojuego, un formato muy similar a lo que, a un Arkanoid, un machacaladrillos, se llama Breakout. Fue el primer videojuego de Atari de tipo machacaladrillos. Y le dijeron que conseguiría $100 por cada chip que quitara de la placa original. Él no tenía grandes conocimientos técnicos, así que lo que hizo fue llamar a un amigo de la universidad que se llamaba Steve Wozniak y le dijo, mira, nos han pedido esto. No le dijo todo el dinero que le daban. De hecho, la historia dice que no le da todo el dinero que luego finalmente le pagan a él, sino que le da una parte, que es una de las cosas que cabrea bastante a Woz, no por el dinero, sino por el hecho, porque al final Woz era un tipo muy, muy legal en ese aspecto. Y Woz lo consiguió. Woz consiguió quedarse en 42 chips de 100 que tenía la placa original. Eso hizo que Steve Jobs al final consiguiera el dinero por ese contrato y que él fuera uno de los creadores de Breakout, uno de los primeros machacaladrillos de la historia y que nació de las manos del creador del futuro presidente de Apple. Es curiosísima y sobre todo lo que contabas tú, ¿no? Del cabreo. Hay varias entrevistas a Woz de decir, me pagó lo que hizo después y ya era algo significativo del carácter de estas dos personas que habría en la Es que fueron, creo recordar que fueron unos $5.000 lo que consiguió con el trabajo de Wozniak, básicamente. Y al final solo le pagó 700 a Wozniak. O sea genio figura. Sí, es para cabrearse. Ahí hacía negocios. Normalmente, y cuando uno escribía siempre, y sobre todo yo creo que cuando tú y yo llegamos al mundo de Apple, siempre se hablaba de Apple como la segunda, ya en el Mac y fundamentalmente centrado en el Mac, pero es cierto que en esa época oscura de la que casi nunca nos acordamos, en la que antes de la segunda llegada de Steve Jobs, Apple hizo una puerta muy muy fuerte por el mundo de los videojuegos, del que después de vez en cuando se habla, y yo creo que es curioso que hoy dediquemos un poquito más de tiempo a aquella Apple Pippin que nació en un momento muy curioso y qué puesto ha tenido posteriormente en el mundo de los videojuegos. Aquí fue un momento curioso porque Steve Jobs no estaba en la empresa y habían algunas ideas locas como abrir ciertas plataformas a terceros para que licenciando sus productos o licenciando la plataforma entera ellos pudieran construir sus propios dispositivos. Se pensó que sería una buena idea porque al final el mercado de consolas o de videojuegos estaba tendiendo a eso, de construir una plataforma multimedia, no una plataforma solo de videojuegos, también una plataforma multimedia de una especie de ordenador ligero con la marca de Apple, pero también construida por otras marcas, que no fuera Apple. Apple no quería construir nada, solo quería licenciar la plataforma. Uh-huh. Para ello, contactó con Bandai, por ejemplo, que fue la única que consiguió construir
la consola. La consola se llamó Pippin, en realidad era, bueno, era más una plataforma, pero al final acabó llamándose así en nombre comercial. Y fue curioso porque fue una entrada muy concreta al mundo de los videojuegos por parte de una empresa que no creía en las plataformas abiertas, porque pensaba siempre en tener un diseño más cerrado y más concreto en sus productos, controlando todos los procesos, no solo de fabricación, sino también de cómo explotan la información y cómo acaban utilizándola. Y era curioso porque en realidad era un pequeño Mac. Era un Mac con System 752, que era un sistema operativo bastante potente para aquella época, que solo fue comercializado por Bandai, que bueno, era una empresa que tuvo una consola que era realmente mediocre para ser tanto consola como para ser ordenador. Si querían apostar por algo más fuerte era un momento complicado, porque en aquel momento, fue en 1995, ya estaba la Saturn, la PlayStation y nada más que la Nintendo 64. O sea, meterse en el mercado de videojuegos era una buena idea, pero hacerlo como lo hizo la Apple de aquella época era muy complicado, porque no tenían una consola, un hardware de acorde a las prestaciones que ya tenían otros en el mercado. Entonces, bueno, Pippin fue un fracaso por muchos sentidos. El primero de ellos es que no había software para la consola. Había una compañía cuya historia está entrelazada con parte de la historia de Apple y los videojuegos, que es Bungie, la famosa creadora del Halo y de muchos otros videojuegos, que tradicionalmente se convirtió, bueno, era una de las mayores creadoras de videojuegos para Mac en la historia. De hecho, tenían sus primeros videojuegos datan de 1991. Y fueron de las pocas compañías que consiguieron diseñar algún videojuego para la Pippin, que tuvo cierto éxito, como por ejemplo Marathon, que era un videojuego, un videojuego en tercera persona, un shooter típico, con muy buenos gráficos, y que Apple utilizó, o Bandai utilizó en las campañas de marketing para demostrar la capacidad técnica del hardware, cuando en realidad era más la habilidad de los programadores de la compañía, que exprimieron al máximo la consola para conseguir lo impensable ya desde la primera generación. Entonces era un momento complicado para licenciar la plataforma, porque además nadie más apostó por ella. Las siguientes licencias de fabricación se cancelaron, el resto del público apostó por las otras consolas y ni siquiera servía para ordenador, porque ellos también además querían considerarlo como un pequeño Mac, que se pudiera conectar a una red y hacer funciones de terminal ligero, pero eso hoy en día es impensable, porque al final la plataforma de Apple es una plataforma completa y no depende de terminales ligeros para funcionar, sino que son cosas bastante más cerradas y más concretas. O sea que fue una cosa bastante curiosa. Fue una apuesta también muy parecida a la que tuvieron otras compañías, como por ejemplo 3DO, que hizo una plataforma de videojuegos que luego sí que licenció a distintas marcas, que tuvo un éxito más notable, aunque bueno, tampoco llegó a más, porque al final se quedó en aquella época, pero fue terrible y fue un experimento que yo estoy seguro que Steve Jobs, cuando volvió a la compañía, se cargó de inmediato, tanto la idea de licenciar eso a terceras compañías para que crearan un hardware que no tuviera controlado Apple, como sacar una consola de videojuegos de aquella manera, en la que, y aquí se aprendieron muchas cosas, no contaron con los desarrolladores. Yo creo que aquí se aprendieron muchas lecciones, porque es lo que luego, cuando salió la App Store, cultivó mucho Apple. O sea, cuidar a los desarrolladores, cuidar la plataforma, crear un ecosistema dentro de la compañía y poner a los desarrolladores de su lado, porque vieron que sin eso era muy complicado avanzar. Has hablado de Bungie y has hablado de Halo, y es cierto que la intrahistoria de Halo es una intrahistoria muy curiosa en esa larga polémica durante muchísimos años entre Microsoft y Apple, engrandecida por momentos, ¿no? Y quizás más parte de la leyenda, y desde luego que queda de hoy, en el que es uno de los grandes proveedores de software y de servicios, ¿no? Azure, yo creo que es una de las plataformas grandes que utilizan los desarrolladores a día de hoy para iOS fundamentalmente, pero es curiosísima hablar pues de lo que Halo iba a ser originalmente y cómo Microsoft se metió por en medio, y el pequeño cabrío. Mira que Steve Jobs era un tío poco propenso a los cabreos, que no solía falarse mucho, no se y fue cogiendo con esto, ¿eh? Sí. Aquí el problema es que Halo fue presentado como una gran esperanza para el mercado de los videojuegos para Mac. Era un momento muy importante para la plataforma, porque estaba claro que lo que ellos querían era demostrar al público que, que además de ser una plataforma buena para el diseño gráfico, potente a nivel de hardware, también podían ser una buena plataforma para desarrolladores, que era lo que todo el mundo pensaba que era la pata que más cojeaba de la Apple de la época.
Para ello utilizaron Halo en una campaña publicitaria bastante bestia, incluso se presentó en una Keynote, que es una cosa bastante curiosa ver Halo presentado en una Keynote en la que estaba Steve Jobs. Y bueno, se mostró dentro de una Keynote, se mostró de forma espectacular. La gente, la verdad es que vio aquello como un empuje bastante fuerte dentro del mundo de los videojuegos, y además estaba apoyado por Bungie, que tradicionalmente siempre había apoyado mucho a la plataforma, y sabíamos que tenía mucha más continuidad en el futuro. Pero al cabo de unos meses Microsoft compró Bungie. Entonces aquí causó una pequeña explosión nuclear dentro del cerebro de Steve Jobs, que inmediatamente, bueno, la leyenda dice que llamó a Steve Ballmer y le dijo de todo menos bonito, ¿vale? Hay que tener en cuenta que Bungie era la pieza central y el eje que todo el ecosistema y el pilar de los videojuegos de Apple se estaban formándolo. Si Microsoft compraba Bungie y cerraba esa pata, estaba puteando bastante a Apple, porque básicamente era el futuro cercano que tenían para poder hacerlo. Eso no cayó en vano. Microsoft, siempre se habla de la rivalidad de Microsoft y Apple, pero yo creo que se tiene mucho más respeto Apple y Microsoft que incluso internamente cosas de las dos compañías, incluso con otras compañías. Entonces, Microsoft entendió que el cabreo de Jobs tenía cierto sentido y se vieron forzados a firmar un acuerdo para que Bungie, aun siendo parte de Microsoft, creara títulos para Mac, que es también un caso súper especial dentro de la historia de la compañía, que también, desde luego, se vería propiciado porque Microsoft también participó en el auge de la Apple decadente del final de los 90 para poder conseguir que la compañía volviera a explotar. O sea que ese cabreo consiguió un acuerdo importante para que Bungie firmara títulos para Mac. Pero claro, Steve Jobs no se quería quedar ahí. Entonces lo que consiguieron era que invitaron a Bungie a una Keynote para que explicara esa nueva alianza. O sea, la gente quería... tenían que dar a conocer esa alianza y decirle a la gente, bueno, Microsoft ha comprado Bungie, pero aquí nosotros hemos gestionado la crisis. Uh-huh. Bueno, la verdad es que Bungie al final no entendió nada, porque para ellos eso les resultó muy extraño, no sabían si me ha comprado este equipo, por qué estoy haciendo esto, y fue una situación muy extraña de la que se liberaron cuando Bungie se separó de Microsoft. Lanzaron un mensaje, como quien lanza un mensaje en una botella, diciendo que algún día volverían a los videojuegos para Mac. Eso no ha sido realmente así, porque no han vuelto mucho a los videojuegos para Mac, pero sí que están empezando a crear, desde hace años, videojuegos para iOS, que al final es realmente la plataforma que está contando con todo el foco en todo el devenir de la historia de los juegos para Mac. Y bueno, la historia de Bungie era, al final, como hemos hablado, era muy importante, ¿no? Uh-huh. Desde 1991 creando videojuegos para Mac hasta ahora, que sigue creando videojuegos para iOS. Y yo creo que la plataforma de Apple siempre ha estado, al final, un poco en inferioridad de condiciones, porque crear videojuegos para PC al final es muy fácil, entre comillas, no por el software, ni siquiera porque tengan un hardware potente, sino por la posibilidad de que cualquiera se puede construir su propia máquina de videojuegos. Que eso es al final lo que se echa en falta cuando queremos poner unas Oculus al Mac, que el presidente de Oculus ya lo dijo, aquí pondremos unas Oculus al Mac cuando Apple saque algún sistema decente que podamos permitirnos para eso. Tener un Mac Pro sin actualizar 1000 días, pues quieras que no, te da esas cosas después. Sí. No, y ni siquiera es un tema de actualización. Yo creo que el Mac Pro es una muy buena máquina, se puede jugar para videojuegos. Yo lo probé y flipé con algún videojuego que puse, creo que fue el Tomb Raider que salió cuando salió el Mac Pro en 2013, que es que hace tiempo de eso. Sí. Y el problema era la tarjeta gráfica, no era tanto la potencia del procesador. Entonces es complicado que un procesador tan concreto para actualizar y tan dependiente de que Apple decida actualizaciones de hardware, pues es complicado para eso. Aquí yo creo que la historia, hablando de Bungie, que definitivamente salgaría Halo en el 2001, que es una época fundamental en la historia de Apple con el lanzamiento del iPod y además con toda la
pues eso, la historia posteriormente de que fue unas semanas posteriormente la entrega del OCS con lo que supuso en Estados Unidos. Y bueno, visto hacia atrás, el crecimiento del Apple moderno, evidentemente sabemos que el iPod hasta la tercera generación no habría. Y aquí se bifurca, ¿no? La parte del Mac, que yo creo que podemos terminar de hablar antes de hablar de la parte de iOS, que es realmente la que lanza, con alguna pequeña notita del iPod, que yo tuve juegos en el iPod y llegué a jugar en alguno de ellos, ¿no? Yo recuerdo llegar al Mac en esos mundos del 2003-2004, habiendo visto en su momento, pues fundamentalmente Eduardo Ortega, ¿no? Que hace perros, gatos y bichos raros en la cadena y que es el que diseña todos nuestros logos, que era diseñador gráfico y había trabajado con Mac toda la vida. Pero yo sí recuerdo en aquellas épocas, insisto, del 2003, 2004, 2005, en el que podías jugar a muy poquitas cosas, la gran mayoría de los casos emulando, y no emulando como después cuando tuvimos los chips de Intel, sino con PowerPC, que ya era volverte loco, y lo que tenías era ese sentimiento de frustración, pues que supongo que la gente que cogía las consolas que posteriormente no tenían éxito y veía como sus amigos jugaban a todos los juegos guays y a ti te quedaban lo que podías jugar, ¿no? ¿Tú tuviste también esa sensación en esa época de Podro? Allí en aquel momento era complicado, porque al final la plataforma era una arquitectura completamente distinta y ahí los desarrolladores tenían que conocer muy bien la arquitectura PowerPC, saber cómo tenían que hacerlo. Además, el lenguaje de programación era completamente distinto al que tenían en Windows. O sea, había que conocer muchas cosas como para gastar los recursos y el dinero y el esfuerzo para poder programar para eso. Yo creo que la cosa ahí cambió en abril de 2006, si no recuerdo, cuando... en junio de 2006, junio de 2005, cuando pasamos a procesadores Intel. Y en abril de 2006, cuando ya se empezó a sacar los primeros Mac con Intel. Aquí la gente se dio cuenta que ya no necesitábamos una emulación, sino que podíamos jugar de forma nativa instalando Windows en el Mac, que para algunos era una herejía, pero para otros era una necesidad. Vimos que el problema no era tanto el software como era el hardware en aquel momento, porque es lo que hemos comentado. Tú puedes tener al final Windows en el Mac de forma nativa, pero si no tienes un hardware que al final sea potente para videojuegos, estás exactamente igual. Yo creo que el gran cambio para los videojuegos en el Mac vino cuando Steam se lanzó. Creo que llegó en un muy buen momento para la compañía, porque había un hardware muy potente, había unos MacBook Pro muy potentes, había unos iMac muy potentes. Los Mac Pro que habían también se podían utilizar bastante bien para el tipo de juegos que se lanzaban. Yo por fin pude jugar al Half-Life 2 en mi Mac, que aquello fue como un sueño. Y eso yo creo que giró la cabeza a mucha gente hacia los videojuegos, hacia la plataforma de Apple, que aunque no despegue como en el mundo de los PC, porque tiene limitaciones mucho más allá de lo que los desarrolladores quieran o no quieran hacer, pues ha conseguido que, pues que tengamos mucha más atracción hacia ese mercado. Yo recuerdo que antes, cuando íbamos a una gran superficie a buscar un videojuego, todos los videojuegos eran PC. Y ahora casi todos son, casi todos no, pero hay muchos que sí que son PC Mac. Entonces, eso es un indicativo de que al final los tiempos están cambiando muy lentos y tampoco yo creo que es complicado garantizar que esto se consiga hacer o convertir en el mismo mercado que existe hoy en día para PC. Pero si el auge de la realidad virtual consigue creciendo, yo creo que Apple también va a apostar por ello, va a apostar por algún tipo de nueva generación de hardware que permita ser más modular y ser más adaptable a los videojuegos. Y hay mucho recorrido ahí aún que está por ver, pero desde luego sí que es un cambio muy grande, porque la perspectiva incluso de la gente ya está mucho más abierta a los videojuegos para Mac de lo que estaba hace unos años. Hasta ahí llega el Mac, y es cierto que yo recuerdo tener 3 juegos en el iPod, en aquel iPod de acordar de vídeo que no podía existir, porque ¿quién va a ver vídeos en el iPod? Claro. O sea, que van a hacerlo. Están excavando en el lugar equivocado, dijo Steve Jobs. En un sistema muy curioso, que era que tenías que comprarlo en iTunes y sincronizarlo por cable, porque todo tenía que ir por cable en aquellos tiempos de Dios, y tener algún jueguecito que jamás llegó a arrancar, pero que el iPod también tuvo juegos, que no es una cosa, y ya no os estoy hablando del iPod Touch posteriormente, no, el iPod de la ruedecita, aquel yo tenía juegos. Todo. Sí, yo creo incluso que hice alguna review de eso para Pelesfera en su momento. Fue muy curioso porque al final tenía la ruedecita y no podías hacer mucho más. O sea, eran videojuegos muy de puzzle, muy de movimientos muy sencillos. Los gráficos daban para lo que daban. Pero había alguno curioso que la verdad es que como la plataforma, es curioso. Y de hecho, cuando aparecieron cuando empezaron a desaparecer, la gente, yo recuerdo que nos enviaban correos y nos decían, oye, ¿de verdad Apple va a dejar esto? Yo quiero seguir jugando con mi iPod. Y era un momento interesante porque era un cambio radical, y es uno de esos momentos en los que les dices, si la gente no sabe lo que quiere, porque si me está pidiendo que mantenga los juegos para iPod, es que a lo mejor no saben lo que viene detrás. Uh-huh.
2007 presentamos un 3 en 1, presenta Steve Jobs, algo que no sabíamos lo que iba a ser y desde luego que no pensábamos en absoluto que podía ser para juegos. 2 años después se presenta la App Store. Desde el principio empezamos a tener juegos en la App Store. Poquitos meses después empieza a haber una categoría propia de juegos en la App Store y esa sí que es una evolución que ha sido alucinante de ir siguiendo, ver cómo en esos teléfonos que a día de hoy nos parecen de juguete, y hace nada estábamos comparando el 7 Plus con el que todavía tiene Francis Arrabal aquí, el 4, que era una pantalla todavía más grande que la que había sí, en esa Francis, que, mira, Francis no puede ni leer la pantalla, esa pantalla es muy pequeña. No se puede ver nada ahí, ¿no? Claro. Es una reliquia, claro, está clarísimo. Y yo recuerdo, pues, la aparición de juegos, en algún caso alguna portabilidad de un juego que ya había en Flash, que era pues eso, el sabor del momento, sí, sobre todo en el tema de PC. Pero sí que, ¿en qué momento, sobre todo vosotros que estáis en Apple Esfera, empecéis a ver oye, a ver si aquí realmente hay una línea interesante para seguir? Pues yo creo que el momento clave fue cuando presentaron en la App Store y mucha gente, bueno, de hecho casi nadie sabíamos que un iPhone, porque en 2007 no estaba iFixit para despedazar los teléfonos. Entonces, claro, muy poca gente sabía las capacidades técnicas de procesamiento en 3D que tenía el iPhone original. Cuando Sega presentó el Monkey Ball, si no recuerdo mal, que era un juego en 3D en la que tú girabas el teléfono y ibas moviendo al personaje por unas rampas, ibas cogiendo tal, la gente flipó. O sea, yo recuerdo tener algunos correos electrónicos de algunos lectores diciendo, ¿pero esto lo lleva el iPhone o este es un nuevo modelo? Porque no lo habían anunciado en ningún momento. Yo creo que al final era un poco un arma secreta. Y yo creo que la plataforma que ellos querían poner que quieren poner en manos del público y que es la que ha conseguido desplegar de juegos casuales, se han dado cuenta de que es muy potente porque son juegos muy directos, son juegos que se juegan rápidamente, son juegos muy baratos. Y aquí en esto de los juegos baratos tengo una anécdota que no sé si la he contado alguna vez, pero yo creo que sí. Uno de los primeros videojuegos que se hicieron de side-scrolling con un guerrero que ibas pasando por un nivel y iban pues luchando contra malos y tal, se llamaba Crawl. Crawl se desarrolló aquí en España, en Barcelona. De hecho, no tenían ni videojuego, tenían solo una demo técnica en 3D de lo que iba a ser, pero recibieron una llamada de Cupertino y les dijeron que si querían, si podían enviarle alguna demostración, alguna prueba de este videojuego porque les interesaba verlo. A prisa y corriendo consiguieron convertir aquello a OpenGL de una forma brutal para poder ejecutarse en un iPhone, y lo enviaron. Les acabó encantando a lo que vieron y los invitaron a la próxima Keynote en San Francisco para que subieran al escenario y contaran lo que era ese videojuego. Yo conozco personalmente al CEO de esta empresa, de Digital Legends, que me contaba de primera mano que él estuvo hablando con la gente y con la gente que estaba a cargo de Steve Jobs y le dijo, ¿qué precio queréis poner de salida para tu juego? Y él le dijo, pues unos $9, $10, $12. Y Steve Jobs les dijo, mirad, la única forma de que pongáis un juego en mi App Store es que la pongáis a 90 céntimos. Dice, yo os prometo que va a funcionar. Entonces, claro, si el propio Steve Jobs te dice que si quieres tener una tienda, tu aplicación, tu juego en una tienda, te invita a una Keynote y lo vas a presentar al mundo entero, pues le dices que sí. Le dices que sí. Crawl se convirtió en uno de los éxitos arrolladores de aquella época. Yo me acuerdo del día del lanzamiento, ellos tenían oficina en Barcelona, yo tuve la suerte de que me invitaran para vivir el lanzamiento allí y aquello era como si consideraran a los Reyes Magos. O sea, los primeros comentarios de la App Store, cómo veían el indicador de descargas, aquello era un momento chulo, pero si aquello quería funcionar, tenía que funcionar de forma rápida en dos sentidos: precios baratos para que la gente fuera una compra sin pensar, y juegos muy rápidos para poder jugar de forma casual, que era lo que querían conseguir. Siguiendo con el iPhone, yo creo que hemos tenido una evolución desde luego de los precios, ¿no? Ir hablando y del tipo de juego que hemos tenido.
hemos pasado de juegos originalmente de pago, hemos pasado al free y luego con, bueno, un modelo freemium en algunos casos, y al rey del día de hoy, que es totalmente gratuitos con pagos posteriores, ¿no? Y ahí tenemos el gran ejemplo de los últimos meses, que ha sido Pokémon GO, que falta ver si la caída va a ser tan grande como la subida, que es lo que estamos viendo todos, ya no solamente bursátil de Nintendo, sino del S, y luego al final del programa hablaremos un poquito más de Nintendo. ¿Cómo has visto esta evolución? ¿Crees que el free con compras internas va a mantenerse durante mucho tiempo, Pedro, como modelo estándar de los grandes juegos de la App Store? El problema de eso es que a la gente suele caerle bastante mal. Quiero decir, tú compras algo si compras algo y encima tiene compras internas, la gente se cabrea muchísimo, y es entendible porque al final estás pagando por algo que no está completo. Si compras algo o te descargas algo gratuito pero que luego puedes ampliar, es bueno en el sentido de que, bueno, te deja jugar, pero la ampliación es solo para mejorar ciertas partes del juego. Si realmente lo que te bajas es un primer nivel y luego continúas, es lo que de toda la vida del señor hemos dicho que es una demo o shareware, ¿no? Entonces, esto da una idea también de por qué nunca han habido versiones de prueba en la App Store. Y era algo que Apple quería erradicar en el modelo de software de esta nueva generación de aplicaciones, desterrar esa categoría de software que muchos denominaron en su momento shareware, que es un poco de software piratilla, amarillo, rápido, que se puede ejecutar, pero que al final no... Para que las aplicaciones sean las aplicaciones que tienen que estar y que luego, si quieres potenciarlas, sea así. Yo creo que ahora vamos a cambiar un modelo de suscripción, que es al final lo que Apple decide que es lo mejor para sus desarrolladores, y los desarrolladores pues tienen que apostar por ese tipo de modelos. El modelo de suscripción tiene que aportar muchas más cosas que el modelo normal. O sea que al final, si tendemos a eso, debería ser una buena apuesta si se hace bien. Nos quedan dos cositas para hablar. La primera es, hay dos hobbies, porque uno de hecho así fue presentado, y dos plataformas en las que nos falta ver cómo pueden evolucionar los juegos, que son lo que tenemos adelante tú y yo, que es un iPad, y lo que tenemos en casa tú y yo, que es un Apple TV, que los dos tuvieron una arrancada de caballo andaluz y luego una cierta parada en los últimos años en el iPad. Yo creo que en general, ya no solamente en el tema de los juegos, sino esa orientación posterior, ese giro de 180 grados del iPad mini a un iPad Pro en los últimos 2 años. Y luego el Apple TV, que es la otra gran duda que tenemos tú y yo de para dónde funciona esto. Tenemos muchísima esperanza con los juegos. ¿Cómo es el futuro tanto en los juegos para iPad como en el Apple TV, Pedro? Yo creo que al final el iPad se está posicionando un poco más en el entorno más práctico a nivel de trabajo, de empresa, de convertirse en un segundo ordenador o en un primero para aquella gente que tiene todas las aplicaciones ya en el iPad para poder trabajar sin necesidad de tener un Mac o de tener algo distinto. Y para juegos es complicado, porque al final es una pantalla muy grande, no puedes jugarla sosteniéndola en la mano. Tendrían que ser juegos de puzzles o juegos de aventuras gráficas, o comprar un mandito como cuando lo compras para el Apple TV o cuando lo compras para el Mac, para poder jugar como una consola. Yo os digo que yo lo tengo. Cuando me voy de viaje y llevo el iPad Pro, también llevo el mandito para poder jugar en el hotel sin ningún problema algún emulador o algún juego, porque es muy cómodo jugar de esta forma y es bastante divertido. Pero no creo que el futuro del iPad sean los videojuegos. Sí que al final tenderán a tener algunos videojuegos que por su tamaño o por sus especificaciones técnicas sea lo que más le viene, pero no va a ser tan importante como por ejemplo en un iPhone, que es el máximo exponente a videojuegos. Y no hay más que ver en la apuesta que ha hecho Nintendo por la plataforma. ¿Y en Apple TV, cómo lo ves tú? El Apple TV ha empezado muy lento. Yo creo que el Apple TV tuvo una mala decisión de salir al mercado en un momento en el que el ciclo de pruebas y de desarrollo de los ordenadores, bueno, de los desarrolladores, ya había acabado. O sea, salió ya a final de año, cuando ya todos tenían cerrado su ciclo de ventas y de proyectos. Y sigue tambaleándose un poco para ver hacia dónde apuestan. Yo creo que a nivel de ventas el Apple TV se mantiene. No ha sido el grandísimo éxito, pero al final, con el enganche que tiene el tema de conseguir tener el AirPlay, conseguir ahora con todo el tema de Netflix y canales digitales, está entrando en muchas casas por ese tipo de cosas. Las aplicaciones para la televisión todavía tienen que potenciarse un poco más. Yo creo que todavía faltan un par de versiones de tvOS para que se defina un poco más dónde quiere llegar la plataforma, pero sin duda los videojuegos que están saliendo últimamente son bastante impresionantes, a nivel de que, bueno, no estamos hablando de un pequeño set box que tenemos en casa
y que tiene videojuegos de carreras con unos gráficos espectaculares. Y bueno, tus juegos favoritos en el móvil que puedes jugar en la pantalla grande y son bastante divertidos. Aquí yo creo que una de las grandes ventajas que deberían explotar más los desarrolladores es el tema del ecosistema. Utilizar, por ejemplo, como ya tienen algunos juegos, los iPhone de la gente que esté jugando como pantalla secundaria, como mando de control, como forma de participar en el juego, y que no fuera solo una pantalla y una caja. Y luego, aparte, el hecho de que tú compres un videojuego en la App Store y que también lo tengas en la versión para Apple TV ayuda bastante, ¿no? A reforzar un poco la idea de que pues igual esto le da un poco más de empujón a la televisión. Uh-huh. Nos queda un poquito más de hablar, lo digo sobre todo para gente que tengáis preguntas para estar preparados con el micro. Si hay una historia en el mundo de los videojuegos de los últimos 4 meses para acá, evidentemente ha sido la de Apple con Nintendo. En el mundo de Apple ha sido la relación con Nintendo. Es cierto que esto lo hemos puesto en el guión solamente para ver la cara de Roberto Pastor cuando tú cuentes el ver a Miyamoto a, ¿qué era? Bueno, a la distancia que estás tú ahora más o menos de él, es más totalmente cierto y lo afirmamos. Así que, Pedro, procede a contarnos cómo se te quedó la carita cuando dijo aquello de... Más o menos así. Fue por sorpresa realmente para todos, porque no lo esperamos que estuviera allí. Yo recuerdo que fue el comienzo de la Keynote y habían como unas 5.000 personas en el auditorio, todos escribiendo y haciendo el seguimiento de la Keynote. De repente, Tim Cook dice que faltaba algo en la App Store. Yo recuerdo que estaba Ángel Jiménez a mi lado, lo miré como diciendo, en la App Store falta algo en la App Store. Entonces, nadie dijo ninguna palabra, se apagaron las luces de la sala y de repente en aquella pantalla que era de grande como este edificio, creo yo, apareció el Super Mario Run jugando en un iPhone. O sea, aquello fue increíble. Todo el auditorio ese que hay abajo, la gente que eran periodistas, al final no estabas haciendo una conferencia para los fans, o sea, eran periodistas. La gente dejó los portátiles en el suelo, se levantó a aplaudir, vitoreando. Nos quedamos todos alucinados. Yo miraba a la gente de Apple que tenía al lado y la gente de Apple me miraba como diciendo, sí, lo hemos logrado, sí. Y fue un momento chulo porque al final, claro, estábamos allí un poco y de repente es que estábamos viendo a Mario en un iPhone. Yo me acuerdo que tenía que escribir eso, pero lo voy a escribir, pero la gente ya lo estará viendo por el streaming. Y puse, estoy viendo a Mario en un iPhone, dice, pero no sabía qué más decir, porque digo, pero es que no me lo puedo creer. Y mientras mi cabeza iba tan lenta, de repente, este buen hombre, Tim Cook, se le ocurre decir que ya que estaban allí, pues habían llamado a Shigeru Miyamoto para que subiera al escenario a contar lo que era Super Mario. Entonces, yo me acuerdo que estábamos en pues más o menos, habían 4 filas hasta el escenario y de repente veo que sube un hombre sonriente como si le hubiera tocado la lotería 3 veces al escenario. Se pone así y le dice al mundo que, bueno, pues que estaba encantado de estar aquí y que lleva años trabajando para esto. Entonces, fue un momento bastante chulo. Yo veía a algunos compañeros allí sabía que eran muy nintenderos y estaban mirándolo como quien ve aparecer un ángel. ¿No? Y bueno, allí nos descolocó a todos un poco porque era algo que nadie se imaginaba en ningún momento. Claro, al final no hay chinos que fabriquen el Super Mario Run, o sea, eso no pueden filtrarlo. Y bueno, la verdad es que fue bastante impresionante. El nivel de inglés de Shigeru Miyamoto no es nada impresionante. De hecho, tuvo que subir a alguien de Apple a traducir porque el hombre... Hay una cosa que me sorprendió mucho. Yo entiendo que no sepa hablar inglés, pero yo creo que más que la poca... bueno, que entendiera poco el inglés, yo vi a aquel hombre nervioso. O sea, Shigeru Miyamoto estaba nervioso. Es el tío que ha creado a Mario. O sea, debería estar muy acostumbrado a que le pasara todo eso. Y ahí estaba aquel hombre, ahí estaba Tim Cook y había un tío traduciéndole en inglés diciendo que Super Mario Run llegaba y que no iba a ser el único. Y que también además íbamos a tener un pack de stickers para el iMessage. Y de repente, en medio de todo aquello, mi cuñado me envió un WhatsApp desde España diciéndome, ¿de dónde me lo bajo? Está ya disponible, me lo quiero bajar ya. O sea que fue bastante chulo. Y la verdad es que toda la gente de Apple estaba muy accesible. No había ningún tipo de... Tú te podías acercar a quien sea a hablar con él.
Y con Shigeru Miyamoto también. Bueno, yo lo llamo Shigeru porque es colega mío ya. Pero te voy a acercarte, te puedes hacer fotos. Y fue una sorpresa bastante grande de las que pues te suele dar Apple a veces. Como os decía, tenemos tiempo ahora para preguntas si tenéis públicas entre el público. Yo, antes de pasar el micrófono, quería preguntaros una cosa. Cuando salió el Apple TV nuevo, hubo mucha revolución porque todos los que hacemos podcast de tecnología decíamos que evidentemente el Apple TV se había revolucionado y estaba destinado a ser una nueva consola, a rivalizar con Nintendo, con Xbox y demás. Parece que está un poco el tema estancado con el tema de compartir los videojuegos con la App Store de iOS. ¿Hacia dónde creéis que va esto? O sea, ¿se estanca aquí en compartir la App Store con iOS? ¿Evolucionará para realmente hacerle competencia a las grandes compañías? Yo creo que lo que tiene que tender las App Store tienen que tender no a converger, sino que se deben separar todavía más. Yo creo que teniendo un iPad Pro deberíamos tener una App Store con aplicaciones Pro. Creo que la App Store del Apple TV debería ser también una App Store centrada solo en Apple TV, como la que tenemos ahora, pero quizás más segmentada, quizás teniendo más categorías. Es muy complicado encontrar algo porque siempre te lo sugiere. Sí. Y el buscador debería a lo mejor ser un poco más intuitivo a la hora de buscar. Pero sí que es cierto que los primeros años de este nuevo Apple TV están siendo complicados porque han entrado en el mundo de las aplicaciones cuando el mundo de las aplicaciones ya lleva mucho recorrido. Entonces, inventar algo para una nueva pantalla, un nuevo interfaz, un nuevo tipo de control, incluso un nuevo tipo de usuario, es muy complicado en hacerlo en un año. Yo creo que están viendo un poco cómo llega. Y es un poco también como lo que ha pasado con el Apple Watch. Al final ha llegado antes la tecnología que el uso que le podemos dar a la tecnología. Yo creo que tienes dos problemas. Uno es de descubrimiento, es tremendamente engorroso y complicado todavía descargarte una aplicación en el Apple TV y descubrirla. Yo creo que Pedro habla de que hay que diferenciarlas y podría estar incluso de acuerdo con ello. Creo que es indecente que en el 2016 para yo bajarme una aplicación del Apple TV no pueda hacerlo desde mi teléfono. O sea, tener 1.000 millones de iPhones vendidos, que sí, ya sabemos que no son 1.000 millones los que hay, pero 300 millones en funcionamiento. Y cuando yo leo una review que Pedro hace en Apple Esfera de una aplicación o de un juego, en este caso para el Apple TV, no puedo darle un botón y que me aparezca en el Apple TV y que todavía estemos en estas películas, creo que es un problema similar al del Apple Watch. Y es que esa primera sensación no la vuelves a tener. Tuvimos la avalancha inicial que tuvimos con el Apple TV y es muy complicado. Posiblemente juegos indie sí, pero es muy complicado, ya no te digo en Electronic Arts va a hacer cualquier cosa, pero toda la clase media que tuvo recursos porque esta va a ser la nueva plataforma y que le ha llegado el Profit and Loss de final de año y ha dicho, vamos a ver, iPhone que hace esto, nos cuesta un huevo de pasta, nos cuesta una barbaridad de publicidad en Facebook, ahora nos va a costar publicidad en iPhone, pero se vende todo esto de aquí. ¿Y el Apple TV qué hace? Nada, pérdida de tiempo. Va a ser muy complicado que esa gente vuelva a destinar recursos. Vamos a tener juegos indies, Electronic Arts seguro que puede, por todos estos negocios grandes, puede que Nintendo, es decir, yo creo que un Zelda podría reventarlo. No sé si van a poder convencer a Nintendo de haznos un Zelda para Apple TV. Ese es el gran problema que yo le encuentro a los juegos de Apple TV. Un Zelda no, pero un Super Mario. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Quizás no sea un Super Mario Run, pero yo creo que Nintendo llegará al Apple TV. Quizás no tan pronto como llegará ahora en octubre, pero sí que es cierto que tiene que llegar. Y tiene, al final tendrá que hacerlo a través de exclusivas, porque es lo que va a competir con las grandes consolas. Sí. ¿Más preguntas? Tenemos en el auditorio. Pues si no tengo más preguntas, mil gracias por haber quedado hasta esta hora oyendo una cosa más. Una cosa, el Lord Comandante eres tú, ¿no? El Lord Comandante lo he entrevistado yo esta mañana. Yo pensaba que el Lord Comandante eras tú, tío. El Lord Comandante de Postal FM. ¿No? Gracias, Pedro, por estas queridas palabras tan ensayadas. Gracias a todos los que habéis venido. Sabéis que una cosa más lo solemos grabar en directo todos los lunes por la noche a las 11 de la noche. Nos vamos a ir siempre en formato de podcast en vuestro reproductor habitual y en postar.fm. Mil gracias a Pedro por haber venido aquí. Espero que os haya gustado el programa a todos los que habéis venido aquí y hasta la semana que viene en una cosa más. But there is one more thing. And we've managed to keep it secret. Toma 2. Esto también nos pasa a nosotros. Sí. Esto es lo que solemos luego editar como tomas falsas. Sí, señor, se pone al final. Correcto.